Buenas tardes y bienvenidos al webinar que tenemos preparado para hoy, titulado Japan Deep Value, análisis de la cartera y principales posiciones. Hoy contamos con Marc Garrigasait, gestor del fondo, que comentará pues, la evolución de la cartera en estos últimos meses de tanta volatilidad en los mercados y comentará las principales posiciones y cómo se posicionará el fondo de cara a final de año. Bueno, creo que no hace falta presentar a Marc, pero de todas maneras hago una breve introducción de él. Es gestor de varios fondos y SICAVs, como el Panda Agriculture and Water Fund, el Koala Capital y el Japan Deep Value, que está en la gestora de fondos Geshiuris. En el año 1994 y con más de 26 años fue nombrado director ejecutivo y director de inversiones de la gestora de fondos Caixa Catalunya Gestión y además fue miembro del Consejo de Administración de Inverco en Cataluña. Bueno, sin más, Marc, si quieres te doy paso y las preguntas las podremos realizar al final. Gracias, Mauro. Hola a todos, buenas tardes. Sí, como decía Mauro, vamos a hablar de acciones japonesas. Obviamente, Japan Deep Value, como conocéis, es un fondo 100% de acciones japonesas, pero también tenemos inversión en acciones japonesas en Koala Capital SICAV, que muchos también conocéis. Como en torno al 30% de Koala está en las mejores ideas de Japan Deep Value. Y en el Panda Agriculture and Water Fund, el Fondo de Agricultura y Agua, tenemos como un 10% en empresas japonesas. Cuando planteamos hacer este webinar, más o menos el fondo yo creo que estábamos incluso en mínimos del año. Ha habido en 2 semanas 3 o 4 acontecimientos de catalizadores de las acciones que luego voy a comentar, que son interesantes, y eso ha hecho que estemos a fecha de hoy casi prácticamente al máximo del año, aunque el fondo, como habéis visto, desde inicio lleva un 30% de rentabilidad, más o menos en 3 años, pero llegó a tener un 50%, es decir, que muchos de vosotros quizás entrasteis el año pasado y estáis aún con algo de pérdidas. A pesar de la subida de este mes que ha sido fuerte, el potencial, como veréis, es muy, muy grande. Vamos a empezar con la presentación. Bueno, muy rápido. El fondo lo lanzamos en agosto de 2016. Quien no lo conozca, consideramos que es una oportunidad única en la vida. Dudamos que volvamos a encontrar los ratios que ahora voy a explicar y que algunos ya conocéis porque lo llevamos explicando un tiempo. En 2017 fue el mejor fondo de inversión de todas las categorías en España, pero en 2018, con la caída de los mercados, pues el fondo sufrió y este año las empresas pequeñas no han sido donde ha recibido más flujos y, por tanto, no ha tenido un comportamiento aún muy destacado este año, lo cual deja que el potencial aún es muy grande, ¿no? Hay dos cosas muy potentes del 2018. Primero, KKR. Quienes no lo conozcáis, aunque seguro mayoría habéis oído alguna vez, es seguramente el private equity, el fondo de capital riesgo más prestigioso del mundo, a raíz de una operación que se hizo histórica, que hay varios libros y películas, que fue una OPA, un leverage buyout a Nabisco. Son 3 hombres, por eso las 3 iniciales son de 3 hombres. El mayor ha fallecido hace poco. Entonces, esta gente son de los mayores inversores en el mundo de empresas y a principios de este año han abierto oficina en Japón y textualmente declaró en Financial Times lo que veis aquí en la foto, que para ellos dicen que Japón es la máxima prioridad para las inversiones futuras y no hay otro país donde encontrar mejor relación entre precio y coste de capital y rentabilidad objetivo. Pero el boom mayor fue justo el 5 de septiembre. De hecho, las pequeñas empresas japonesas, desde el 5 de septiembre, que están en realidad mejorando casi todas, lo cual podemos pensar que ha influido mucho este señor de la izquierda. Michael Burry, si habéis visto la película The Big Short, es una película excepcional, que si no la habéis visto os la recomiendo, porque además es muy instructiva, es divertidísima y explica la crisis del 2008 desde dentro de las tripas de Wall Street. Michael Burry, que es un personaje, es un genio, una persona muy
muy compleja, pero es un genio, es un médico que se pasó de médico a gestionar fondos. Este hombre acertó la crisis subprime, la predijo, en la película se explica muy bien, y luego de acertar y ganar mucho dinero con sus clientes, devolvió el dinero a sus clientes y con su fortuna personal se dedica a invertir solo su dinero desde entonces. Y en 2009-2010 dijo que dedicaba gran parte de su patrimonio a invertir en agricultura y agua, que veía que era la forma, uno de los sectores con más potencial del mundo. La sorpresa es que es un hombre que no sale en medios, de hecho desde 2008 yo creo que ha aparecido 2 veces o 3 veces en medios, y respondió una entrevista vía mail con Bloomberg el 5 de septiembre. Y uno de los titulares, hay otros, si lo leísteis hay otros titulares, hablo de la gestión pasiva también, pero el titular que nos interesa a nosotros es que dijo que está invirtiendo en empresas infravaloradas en Japón, empresas pequeñas. Y citó 6 casos, 6 empresas donde tiene invertido. De las 6, una tenemos en Japan y en Koala. De hecho, invertimos en 2016, a principios de año en Koala, y en agosto del 2016, cuando lanzamos Japan Deep Value, es Murakami Corporation, es una empresa auxiliar de automóvil. Esta empresa, para que hagáis una idea, capitaliza 33 billones de yenes y tiene en caja neta 27 billones, pero lo importante es que genera cada año una caja, genera un cash from operations de 8 billones de yenes, fijaros, vale 33 y tiene 27 en caja, genera 8 billones, es cierto que tiene un capex de 4 billones, porque es una industria auxiliar de automóvil, es un sector intensivo, por tanto, genera 4 billones, lo cual se convierte en un ratio de EV Free Cash Flow, que es nuestro ratio principal, de 1,5 veces. Es decir, pagas apenas 1,5 años lo que la empresa cotiza en bolsa. Obviamente restándole la caja, que obviamente, y no, al no tener deuda, le restamos la caja de la capitalización para llegar al enterprise value o valor de empresa. Lo increíble es que esta empresa, que gana tanto dinero, cotiza a 0,6 veces precio contable. 0,6 veces. O sea, que no estás pagando solo 60% de los beneficios históricos más el capital de esta empresa, lo cual es otra forma de ver lo barata que está. Además de Murakami, habló de 5 empresas más, Michael Burry. De estas 5, en una estuvimos invertidos en Koala hace muchos años, pero luego la vendimos porque encontramos otras mejores, que es Nippon Pillar, y otra que es Sansei Technologies, estaba en nuestro radar, pero al final la descartamos porque encontramos otras empresas más interesantes. Pero todas son del perfil de Japan Deep Value. Son empresas pequeñas, familiares y con mucha caja y que necesitan un poco pues que haya algún catalizador. Entonces, luego veréis el gráfico de Murakami, solo de publicarse este artículo en Bloomberg, lo que ocurrió con Murakami, que bueno, es uno de los catalizadores de estas últimas semanas. Aquí explicamos una cosa muy importante. Cuando hablamos de la gestión pasiva, en Europa la gestión pasiva aún tiene un peso relativamente, no es un peso pues enorme, ¿no? Porque fijaros que no llega al 30% en Europa. En cambio, en Estados Unidos es de un 40%, es decir, que el ahorro en un 40% iba a gestión pasiva, es decir, a ETFs o fondos indexados. En Japón ya es del 65%. Eso explica que mucho dinero vaya al Nikkei o al Topix y haya estas diferencias de valoraciones de las grandes empresas con las pequeñas. Y este gráfico es uno de nuestros preferidos. Es el gráfico de una empresa, pero ayuda a entender todo lo que ha ocurrido en Japón. Esta empresa es Yamagen Corporation, una empresa que hemos tenido durante muchos años. Yamagen, podéis ver, la columna es la deuda. En azul es la deuda a corto plazo, en naranja la deuda a largo plazo. Fijaros cómo en el año 90, justo en el máximo precrisis, tenía un poco más de deuda que caja. El punto amarillo es la caja. Tenía como 44.000 millones de yenes en deuda y 38.000 millones en caja. Fijaros que con la crisis, ¿qué ocurre? Al inicio de la crisis sufre la empresa, necesitan endeudarse más y tirar de la caja, baja la caja y sube la deuda.
Y a partir de que la crisis ya tiene pues 15 años, 20 años, llega un momento en que la empresa sobrevive, va devolviendo la deuda, desaparece prácticamente la deuda y la caja empieza a crecer, porque es una empresa que siempre genera. Hasta el nivel que actualmente tiene una caja de 60.000 millones de yenes y una deuda de menos de 10.000. Este gráfico es muy ilustrativo. También incluimos los leasings. Fijaros que tiene un poquito de leasings. Son los compromisos futuros de leasings. Este gráfico es casi exacto, quizá diría en el 80% de las empresas de nuestra cartera, porque es lo que se ha pasado. Es un gran desapalancamiento en Japón y las empresas que han sobrevivido pues generan caja, tienen mucho sobrante y devuelven la deuda. Eso hace que en el conjunto del mercado, Japón es el mercado del mundo con más caja, tiene un 45% de lo que vale en bolsa, lo tienen en caja y equivalentes. Fijaros que es prácticamente el doble o el triple que la mayoría de mercados. Por ejemplo, el triple que Canadá, casi el triple que Estados Unidos, o el doble que Italia. Este es un titular de Bloomberg del 2 de septiembre. Fijaros, es un tema ya recurrente. En total, las empresas japonesas tienen 4,8 trillones de dólares. En cash. Y el payout es apenas del 40%. Luego veremos datos de nuestra cartera, que incluso es algo inferior, es un 33% el payout de la cartera que tenemos. Al final de la presentación voy a utilizar dos Excels que creo que os gustarán, donde hablamos de datos concretos de la cartera, línea a línea. Yo creo que es muy interesante y no lo habíamos hecho nunca. Yo creo que es muy interesante para entender un poco el fondo. Este gráfico es del sector inmobiliario. Se trata del precio de las construcciones en Japón, que hasta 2010 era un mercado que no iba muy bien y lleva unos años muy buenos. Seguramente es por este segundo gráfico. Este es increíble. Esto es los turistas que van a Japón. Fijaros que en 2011 había 6,2 millones de turistas. En 2016, 24 millones y el año que viene se calcula que serán unos 40 millones. Recordar que hay el Mundial de Rugby estos días y está a punto de llegar los Juegos Olímpicos, ¿no? El primer impacto de pasar de 6 millones a 40 es en inmobiliario. ¿Por qué? De hecho, los principales compradores de activos inmobiliarios en Japón, además de las grandes instituciones financieras que buscan activos que renten más que el depósito al cero, son los chinos, porque los chinos, que son los que más han aumentado el turismo en Japón, ven los precios de Japón en una ciudad tan espectacular como Tokio y la comparan con ciudades de nivel medio en China y los precios de los pisos pues son quizá 3-4 veces más bajos, ¿no? Entonces, por eso está trayendo también incremento inmobiliario. Este otro gráfico es clave y este es muy desconocido de todo el mundo, que es el margen operativo antes de impuestos de las empresas japonesas, no solo las cotizadas, sino las cotizadas y las no cotizadas. Entonces, como veis, se están disparando los márgenes. Por encima incluso al pico de la última euforia, que fue en el año 89. Fijaros cómo los márgenes son el doble y eso se debe a que después de la reestructuración, saneamiento, desaparición de competidores, los pocos incrementos de ventas que hay en las empresas, va todo a apalancamiento operativo. Los CAPEX son muy bajos, las inversiones son muy bajas y todo el pequeño incremento va a todo beneficio, lo cual eso hace que los números en Japón están mejorando más rápido de lo que ha subido la bolsa. Con lo cual los múltiplos en Japón incluso están siendo más baratos porque la bolsa ha subido estos últimos 5 años, pero ha subido más los márgenes. Esto es otra forma de verlo. Esto es si Japón cotiza con descuento, que está debajo de la línea horizontal, o si cotiza con premium, que se dice, es decir, a pesar de que la bolsa de Japón estuvo muchos años yendo mal, desde el año 89 pues hasta hace poco, hasta el año 2015
los múltiplos de la bolsa de Japón no fueron inferiores, es decir, más atractivos que los índices de las bolsas mundiales. Es decir, que realmente ahora es cuando Japón se ha puesto a un nivel realmente atractivo. Entonces, la bolsa japonesa, lo hemos explicado muchas veces, es un mercado enorme, de hecho ya es mayor en número que la bolsa americana, tiene casi 3.700 empresas. El universo de inversión que nosotros tenemos fijado es alrededor de las 250 en el sentido de que son las empresas que hemos preseleccionado como baratísimas y actualmente tenemos 50 empresas en cartera. Este es nuestro esquema de valoración que aplicamos en cualquiera de nuestros fondos, sea en Koala o sea en Panda o sea en Japan Deep Value. Nuestro ratio clave es el valor de empresa ajustado en relación al flujo de caja libre, es el ratio que hemos dicho antes, que en la cartera Japan está alrededor de 2 veces, o sea que estás pagando apenas 2 años de flujo de caja libre después de CAPEX. El segundo criterio clave es el ROIC, la rentabilidad sobre el capital invertido, que luego veremos el dato de nuestra cartera. Y por último, para seleccionar empresas, para hacer filtros, intentamos buscar un ratio de crecimiento a un precio razonable. El método GARP, que se llama en países anglosajones, en el que ajustamos el múltiplo por el crecimiento de las ventas. Y así podemos detectar empresas que, aunque parece que un múltiplo es un poco más caro, porque en lugar de pagar 5 años, pagas 20 años, pero si la empresa crece al 40% anual, esto es un ratio muy atractivo y nos ayuda a encontrar este tipo de valores. Los ratios son increíbles, los ratios actuales de la cartera. Pues más de una cuarta parte de la cartera tiene más dinero en caja y activos líquidos netos de deuda que lo que valen en bolsa. Activos líquidos netos significan lo que llamamos holding, son inversiones que tienen en empresas cotizadas en bolsa, aparte de la caja, que los valoramos a valor de mercado. Pero es que tenemos más de 20 empresas que cotizan entre 0 y 2 veces su flujo de caja. Os recuerdo que una empresa que cotice a 2 veces EV Free Cash Flow significa que la rentabilidad estimada es del 50% anual los próximos años. Entonces, obviamente son ratios alucinantes, ¿no? Tener en cuenta que Standard & Poor's, el ratio EV Free Cash Flow del Standard & Poor's a este verano es de 41,1 veces, 41 años. En esta cartera japonesa, en esta cartera de Japan Deep Value, estamos en una media de alrededor de dos veces. O sea, es 2 contra 41. No es que sea un 40% más barata o un 20% más barata, sino que realmente es algo pues comparativamente difícil de imaginar. Y por último, hay un tema que es lo que más potente es, el ROIC que tenemos de la cartera es superior al 30%. Esto es un dato tremendo. Significa que realmente son empresas que son muy rentables y que aunque Japón no crezca mucho, un ROI del 32 lo tienen pocas empresas. Algunas empresas tecnológicas, pues seguramente, no sé si Apple quizá lo tiene, pero deberíamos comprobarlo. Hay muy pocas empresas que tengan ROIs de más del 30. Los sectores están muy diversificados. De hecho, tenemos desde empresas de agricultura a videojuegos, luego haré uno de videojuegos, empresas de alimentación, empresas industriales, mucha empresa industrial, obviamente en Japón la industria es muy importante, industria de coches, pero también de ingeniería, de healthcare, y el tamaño medio de la cartera quizás alrededor de unos 300 millones y las ventas son mayoritariamente en Japón. Cerca del 85% de las ventas son en Japón y solo el 16% son exportaciones. Bueno, una de las claves en el proceso de análisis que hemos tenido especialmente los 2 últimos años es que hemos tenido el apoyo de un equipo de analistas japoneses. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos tener desde Barcelona analistas japoneses? Pues bien, hemos tenido ventaja, tenemos un acuerdo con IS y desde este año con ESADE por el que contratamos a chicos japoneses de entre 30 y 35 años que tienen unos 10 años de experiencia
en los primeros bancos de inversión japoneses en Tokio. De hecho, los que han enviado el banco porque les ha pagado el máster son los mejores, los mejores del banco, de su promoción. Y tuvimos el año pasado Eiko Naito y Kiyoshi Sakamoto. Eiko Naito es una mujer, lo cual también nos ayudó un poco a entender mejor un poco la idiosincrasia de Japón. Y además que sea mujer y que le pagasen el curso significa realmente era una chica preparadísima y muy inteligente. Y este año tenemos a Michino Buhata y tenemos a Keita Watanabe. La ventaja es que pueden estar no solo en verano, que es cuando llegan, sino que están luego pues hasta final de año, y esto nos da un potencial enorme para analizar empresas, entenderlas bien y sobre todo reaccionar a noticias. O sea, hay muchos aspectos y sobre todo el tema cultural, ¿no? El tema cultural y la forma de pensar de los inversores japoneses. Bueno, este cuadro es la clave un poco del fondo, quizá alguna vez lo habéis visto, luego pondré casos concretos. Que están baratos, ya lo habéis visto todos, no solo está barato, está actualmente desquiciadamente baratos. Entonces la clave aquí es si van a dejar de estarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los catalizadores que puede haber? Que de hecho ya los está viendo y entonces poco a poco van llegando a acciones. Luego voy a poner algunos casos. 3 casos, por ejemplo, de estas últimas 2 semanas. Primeros, obviamente, si hay una mejora de retribución al accionista, van a mejorar las cotizaciones bursátiles. De hecho, desde 2002, la retribución total en Japón se ha multiplicado por 3 y está un poco reacelerándose. Luego veremos algún ratio y algún gráfico. El cambio generacional también es muy importante porque cuando hay un cambio generacional en las empresas suele haber una reacción positiva de más inversiones y de más retribución al accionista. La mejora del corporate governance, del gobierno corporativo, que es sin duda lo peor que hay en Japón, es otra de las claves que poco a poco está mejorando. El tema de operaciones corporativas no hay menos que en Occidente, por tanto es un catalizador que también va ocurriendo, pero menos que en otros casos. Y los más relevantes solamente se irán al final. Son los catalizadores que significan flujos de entrada inmediatos, ¿no? Porque es una idea, para entender el potencial de invertir en bolsa japonesa, primero de todo es que hay muy pocos flujos de los propios inversores japoneses, porque llevan un periodo de crisis muy larga y se han acostumbrado a invertir en depósitos o en bonos. El depósito en Japón hace muchos años que paga el 0% y el rendimiento del bono japonés está alrededor del 0, también a 10 años. En cambio, la rentabilidad por dividendo de la bolsa japonesa en conjunto es de alrededor del 2. En nuestra cartera es del 2,20 aproximadamente. Por tanto, solo de entrada ya el dividendo ya te aconseja pues invertir algo en bolsa, ¿no? Para un inversor institucional. Y luego veremos además que las compañías de seguros, los fondos de pensiones privados, fondos de pensiones públicos tienen muy poca inversión en bolsa. De hecho, el fondo de pensiones de Japón, el público, el más grande del mundo, que tiene 1,5 trillones de dólares, tiene el mandato de aumentar en bolsa y ha doblado prácticamente la inversión en bolsa japonesa hasta casi del 22-23%. Y por tanto, esto va creciendo y eso va a suponer también más entradas en los próximos años, hasta al menos 5 o 10 años, sin duda, ¿no? Y el último es que hay muy poca inversión value en Japón, muy pocos fondos internacionales invirtiendo en las pequeñas. Hay bastante inversión en Toyota o en las conocidas, pero muy poco en las empresas pequeñas. Aquí a la izquierda podéis ver lo que está creciendo los dividendos y recompras de acciones. Y por tanto, esto está creciendo y eso va a continuar creciendo y eso va a ayudar a que las empresas tengan más tendencia al alfa. Y aquí a la izquierda podéis ver un dato clave que es cuánto invertían los inversores institucionales en bolsa en Japón en el pico de la crisis en los años 90, que era el 60% en bolsa, a lo que es actualmente, menos del 20%. Por tanto, es fácil imaginar que puede haber la tendencia de aumento en las inversiones institucionales en bolsa. Y aquí a la derecha
podéis ver las entradas o salidas netas de inversores internacionales en acciones japonesas. Fijaros que han sido los principales compradores de estos años, pero desde 2013 no ha habido entradas netas. Por tanto, la bolsa Japón ha continuado subiendo con altibajos y en cambio los extranjeros de momento no han entrado, lo cual y creemos que vamos a volver a ver entrada de flujos extranjeros por las valoraciones que tenemos, ¿no? Vamos a ir a casos concretos. Esta no es de esta semana, es del mes de mayo. Es un cambio muy simple. Esta empresa se llama Asanuma Corporation. Fijaros que el nuevo CEO se llama Makoto Asanuma, por tanto es fácil pensar, es obvio pensar que es de la familia propietaria. Entonces su padre se jubiló y nombró a su hijo y tras recibir algo de activismo de un fondo de inversión, de unos inversores que se llaman Murakami, aumentó únicamente el payout, la proporción de payout desde lo que debe pagar dividendo hasta el 50%. Es decir, solo anunciando que de cada 100 euros de beneficio iba a pagar 50 de dividendo, en el año 2020 la acción hizo lo que se ve en el gráfico. Subió de 2.300 a 3.800 en apenas 10 días. Este es otro caso de Nakano Refrigerators en que se ve en aumento el payout hasta el 100% y amortizaron una autocartera que tenían del 43%. Y esto es el gráfico de 2018 con la bolsa japonesa cayendo y la acción no paró de subir y este día se anunció este evento. Y luego estos son casos que tenemos en cartera de empresas que ha habido cambios generacionales. Y cuando hay cambio generacional normalmente hay novedades. Fijaros, esta de aquí, Oliver, antes de ayer hubo una noticia que la hizo subir un 18%, esta noche ha subido un 1,5%, o sea que en 2 días ha subido un 20%, y sencillamente suele haber cambios, cuando hay un cambio generacional suele haber alguna noticia que suele ser positiva. La noticia era muy simple, es que Oliver cotiza en el mercado de Nagoya, la ciudad al lado donde está Toyota, y iba a cotizar en la bolsa de Tokio, y no solo eso, que pasaba de la segunda sección que se llama a la primera, y ha entrado en el Topix, ha entrado en el índice Topix. Entonces, solo con esta noticia, la acción ha subido un 20%, y creemos que nos extraña que ha subido tan poco esta noche porque pensamos que vamos a ver ahora unas semanas o meses muy buenos, ¿no? Entonces, ¿qué otros catalizadores tenemos? Voy a ver aquí, voy a echar un gráfico de una empresa que la que hemos hablado en Twitter. No, disculpa, esto es Asanuma, perdón, esto es Murakami, la empresa que Michael Burry ha comprado. Fijaros, voy a poner en el gráfico el día que salió la entrevista en Bloomberg. Fijaros, en este día de aquí, perdón, es el 3 de septiembre, 3-4, se publicó en Bloomberg que Michael Burry tenía esta acción y subió un 20%, incluso hubo un pánico comprador aquí, fijaros, el 18 de septiembre, y estos días se ha relajado un poco. O sea que esto ha sido un poco un catalizador solo porque Michael Burry la ha nombrado, ¿no? Esta es Oliver Corporation y como veis, estas dos barras de volumen es de antes de ayer y de hoy, y fue solo este anuncio de que iba a entrar en el Topix y que pasa del segundo mercado al primer mercado. Y vamos a hablar ahora de esta acción. Esta acción, esta subida exponencial es de una empresa de videojuegos. De las pocas de videojuegos que tenemos en cartera, se llama Colopla. Aquí podéis ver el nombre. Se llama Colopla, es un nombre muy japonés, muy difícil, muy raro. Esta empresa la tenemos en cartera desde el inicio del fondo, pero hemos ido aumentando exposición porque lleva un periodo de caídas de 3 años. Ahora veréis el catalizador que ha tenido. Esta empresa es de un visionario, es un chico de 40 y poco años que tiene el 52% de la empresa, y fijaros que este chico multiplicó las ventas de la empresa pues por más de 12 veces los últimos 7 años, y hace 4 o 5 años decidió casi parar máquinas y apostar por la realidad virtual. Y ha enfocado toda la empresa, toda la programación
a prepararse para hacer realidad virtual. Él dice que la realidad virtual va a cambiar el mundo de los videojuegos y el mundo de la comunicación incluso. Va a cambiar muchas cosas y por tanto ha estado como 3 años preparándose. Las ventas han ido disminuyendo porque ha lanzado menos videojuegos y justo aquí se anunció que había desarrollado un videojuego con Square Enix, que es creo que es la tercera mayor empresa de videojuegos de Japón. El juego está teniendo un éxito tremendo porque usa realidad virtual y por tanto es parecido al Pokémon Go, en el que tú vas por la calle y vas jugando y te van apareciendo monstruos por la calle. Entonces se comunicó que había tenido 5 millones de descargas los primeros días y la acción cotizaba aquí, como podéis ver, a 600, 700 yenes y en 8 días ha llegado hasta 1800, 1900. Ayer cayó y ha subido un poco, está hoy a 1600 y poco. Nosotros teníamos un 2% en Japan Deep Value y un 1% en Koala. Hemos reducido, en esta zona de aquí redujimos porque ya nos pesaba muchísimo y porque ha sido un catalizador que ha ido muy rápido y por tanto esta empresa seguramente el hecho de haber subido es porque llevaban muchos años cayendo y por tanto la gente estaba con más pesimismo y por tanto ha descolocado a todo el mundo. Y por tanto esta empresa siempre la vamos a mantener porque pensamos que este es solo el primer videojuego de lo que va a venir en los próximos años. Por tanto, es una empresa que nos gusta, muy distinta a otras que tenemos en cartera, como Murakami, que es una empresa más aburrida, una empresa industrial. Esta obviamente es un sector de mucho más crecimiento, pero también con más volatilidad, lo cual nos gusta porque nos ayuda a combinar pues todo tipo de empresas, ¿no? Voy a volver a la presentación. Vale. Voy a explicar un caso de unas empresas que tenemos top 5 en cartera, que nos gusta muchísimo y de hecho creemos que tiene el potencial intacto. Iranotexit la compramos aquí porque empezamos en agosto de 2016 y esta empresa cotizaba a 1 o 2 veces free cash flow, eran los ratios parecidos a los que tenemos ahora en la cartera. No paró de subir, como podéis ver. Lo curioso es que subió publicando malos resultados. Y de hecho aquí llevaba 1 año y medio con free cash flow negativo y la acción no paraba de subir. Por lo cual decidimos vender. Es la única acción en cartera que hemos vendido y luego hemos vuelto a comprar. La vendimos, pero la empresa estaba invirtiendo mucho y por eso tenía free cash flow negativo y luego, pues además de las inversiones han ido muy bien y en este periodo aquí, curiosamente, los números han mejorado muchísimo. Pero como en 2018 todo el mundo estaba muy nervioso, la acción pasó de 3.200 a 1.250 en diciembre del año pasado y por esta zona de aquí hemos vuelto a comprar varias veces y es top 5 de la cartera otra vez. Entonces vamos a ver los números para ver cómo está la acción, ¿no? Capitaliza 235 millones de dólares y tiene en caja 190 y una deuda de 9 millones. Tiene una inversión pequeñita de 18 millones en otras empresas en bolsa a valor de mercado y tiene un pequeño déficit de pensiones de 5 millones, todo en dólares. Por tanto, realmente aunque la empresa capitalice 235, el valor de empresa ajustado, según nuestros números, es 42 millones. ¿Cuánto ha generado de flujo de caja libre últimos 3 años? Pues ha generado 25 millones de dólares. Por tanto, obviamente, como podéis ver, cotiza a menos de 2 veces EV Free Cash Flow. ¿Cómo ha ido la empresa? Aquí podéis ver un poco nuestro cuadro de mandos para ver cómo ha ido la empresa. Fijaros que esto es la generación de cash from operation. Después de 2001, que tenía muy malos números, empezó a ir muy bien. De media genera pues 2.000 millones de yenes y el año 2019 además ha sido increíble. Esto amarillo es capital circulante, o sea, ha mejorado el capital circulante, ha cobrado muchos contratos antiguos y generó 4.000 millones, pero además ha cobrado
6.000 millones de venta de inventarios y de cobro de contratos. Por tanto, en un año ha conseguido más de lo que vale en bolsa, lo que demuestra la increíble valoración. Fijaros que, tal como hemos visto antes, las columnas son la deuda y en amarillo es la caja neta. Esta empresa ya tiene 20.000 millones, 10.000 millones solo son del último año, de la generación del último año, y no tiene apenas deuda. Y esto es los flujos generados, que aquí tuvo unas inversiones muy fuertes, pero no ha parado de crecer. Y aquí son las inversiones sobre ventas, que del 2%, que es lo habitual, 2% sobre ventas, tuvo algunos años al 3, 4, 5%, por eso tuvo free cash flow negativo. Y vamos, yo acabo con la presentación, os voy a enseñar lo que os comentaba del Excel, que yo creo que es muy interesante. Este es nuestro Excel de trabajo. Voy a hacerlo un poco más grande porque así lo veréis bien. Supongo que lo veis bien. Aquí es la lista de empresas a la izquierda, ¿de acuerdo? Cada línea es una empresa. Esto está la capitalización bursátil, o sea, tenemos empresas de 1.800, de 500, 700, también alguna más pequeña, alguna de 50 millones. Fijaros la columna del price to book, precio entre valor contable, muchas por debajo de 1. Y estos son los ratios, estos tres de aquí son los ratios de free cash flow. Fijaros que la mayoría son una vez, dos veces EV free cash flow. El EV EBITDA aún es mejor, de 0 veces, una vez, etcétera. Y esta columna de aquí es la que más nos gusta, es el ROIC, lo que rentabiliza sus activos la empresa. Esto es promedio 5 años y esto es el último año. Fijaros que además la mayoría han mejorado, pero son ratios altísimos, muchos superiores al 30%, lo cual es muy, muy difícil. Y se debe a que las empresas han invertido poco y todo el beneficio todo el aumento de ventas va a generación de caja y de beneficio. Y voy a enseñar otro Excel que os va a gustar, que también son de todas las empresas. Cada línea es una empresa en cartera, ¿vale? Esta es la empresa número 44, esta es la empresa número 9. Aquí podéis ver la capitalización en dólares y aquí en esta columna podéis ver lo que tienen en caja neta de deuda, ¿eh? O sea, esta empresa tiene 84% de lo que vale en bolsa en caja neta. Esta 75, 77, 100%, esta 132, esta 103, esta 61, esta 121. El dividend yield de medias del 2,2%, así. Como podéis ver aquí hay entre el 1 y pico al 3 y pico. Pero lo más brutal es que como tiene un payout muy bajo, podrían pagar muchísimo más. De hecho, en esta columna tenemos calculado qué pasaría si dedicasen toda la caja, si la empresa no generase más beneficios en su vida, cuántos años podrían pagar esos dividendos con la caja que tienen. Fíjate, esta empresa puede estar pagando 30,5 años los dividendos actuales sin generar nada en el futuro, solo con la caja que tienen. Esta 34, esta 58 años. Hay alguna que se acerca a 100, esta 67 años, esta 38 años. Entonces, es brutal porque, aparte de estar baratas y generar mucho, tienen una caja enorme, de medias 21 años, y el payout medio, como os decía antes, es 33%. Es decir, las empresas que tenemos en cartera, de cada 100 yenes de beneficios, pagan 33 dividendos y se guardan en caja, en el banco, se guardan 66 millones. Y el valor que tienen en caja neta es casi 60% de lo que vale en bolsa. Lo cual, eso explica la increíble valoración actual y el potencial tan enorme que tiene. Bueno, yo creo que más o menos ya he explicado todo. Si os parece, llevamos 41 minutos, es más o menos un tiempo previsto, habíamos dicho 45. Si os parece, podemos pasar a preguntas, las preguntas que queréis, tenemos todo el tiempo del mundo y os voy a responder Muy lo que bien. queráis.
Pues muchísimas gracias, Marc. Vamos a empezar con el turno de preguntas. Nos comenta, ¿el exceso de caja tan alto no es más que una muestra de que es imposible invertir para crecer? O sea, y que es necesario crecer. En el cash históricamente, el atractivo que tenía, o sea, siempre ha dado una menor rentabilidad, ¿no? Incluso se ha depreciado históricamente a lo largo del tiempo. Entonces, como el hecho de tener tanta caja, ¿cómo lo valoráis? Sí, sí, es muy buena pregunta y es justo eso. ¿Por qué una empresa, como habéis visto que el gráfico Yamatzen tenía deuda neta como todas las empresas occidentales hoy en día y pasa con los años a devolver la deuda? Porque obviamente la crisis sufrió una recesión muy fuerte. Ahora no están en recesión o en depresión, pero sí que están en una época de bajo crecimiento. Y por tanto, la historia de los 25 años justifica que no invirtiesen y que ahorrasen por si venía otra crisis. Entonces, eh, la parte buena es que sin apenas inversiones ahora, pues consiguen una rentabilidad muy buena. Entonces, la empresa puede hacer dos cosas, que es lo que están pidiendo muchos inversores y cada vez está pasando más, como hemos visto en los ejemplos. Tú puedes invertir, si tienes un proyecto industrial potente, invierte en ello para crecer ventas y beneficios, y si no lo ves claro, retribuir más bien al accionista para que la empresa cotice a un ratio razonable. Una empresa que tenemos en cartera que capitaliza 300 millones de dólares, con las mismas ventas y beneficios en Estados Unidos capitalizaría unos 1.200 millones. Por tanto, es cierto que la economía no crece, de hecho está ocurriendo en Europa ya un poco, ¿no? Porque hay menos inversiones y las empresas se dedican más pues, a gestionar la empresa que más que no a invertir en nuevas plantas. Eh, el Abenomics, en la parte corporativa, que está muy bien hecha, lo que busca es que las empresas usen este dinero para moverlo, sea de forma que vaya a la economía o que vaya a los inversores. En cualquier caso, el dinero circularía en la economía y si ocurriese eso, seguramente aumentarían las ventas, aumentarían salarios y aumentarían las inversiones futuras. Entonces, de momento, Japón no está en esta fase, pero una fase muy positiva sería que se usase el dinero para más inversiones. Otra opción sería que se usase para aumentar dividendo y que en este caso la acción ya se ve que cuando hay un caso en que se aumenta el dividendo, la acción se dispara. Muy bien, ahora hay un partícipe que nos pregunta acerca de tres acciones. Vamos a ir una detrás de otra y perdón por mi pronunciación, pero nos preguntan en primer lugar por Miyajin, que es la empresa ¿Sí? constructora de puentes, que cómo la ves para el próximo año y si los próximos, o sea, los últimos resultados han afectado a las perspectivas a futuro. Bueno, Miyagi es uno de los regalos, bueno, es una de las típicas de nuestra cartera. Solo construye puentes. eh, Prácticamente con lo que tiene en caja pagas apenas un año de beneficios, pero además la parte buena de Miyagi, que es muy fácil analizarla, incluso desde el extranjero, ¿no? Sin conocer tanto un mercado japonés, que es que los pedidos de puentes, que son todos infraestructuras del Estado, le han multiplicado por 4 por 5 en los últimos 3 años. Por tanto, es obvio que este año, el que viene, va a publicar buenos resultados de ventas. Por tanto, tenemos asegurado que va a tener buenos resultados pues a un año, 2 años vista. A 5 años hay menos visibilidad, pero Japón no es un país donde se ha invertido mucho estos últimos 20 años o 30 años tras la crisis y necesita de bastantes infraestructuras. Por tanto, hay muchas islas además, lo cual una empresa de puentes es una empresa que nos gusta mucho. De hecho, es de las que estamos eh, pendientes probablemente de aumentar nuestro peso en cartera. Muy bien, la siguiente empresa es Token Coro. ¿Cómo la ves para el próximo año? Token Corporation es la empresa más antigua en nuestra cartera. Más antigua porque la compramos desde Koala en 2013. Nosotros empezamos a invertir en Japón en 2013, a partir de Koala. Invertimos en 5 empresas y una de las 5 era Token Corporation. Entonces, Token Corporation eh, subió muchísimo en bolsa y como la mayoría de las acciones japonesas pequeñas, en los últimos 18 meses ha caído exageradamente. Token construye viviendas para el sector particular, básicamente, y tiene un producto
que es el que le genera todo el crecimiento, que es que en Japón hay una norma fiscal que si tú recibes en herencia un terreno, si haces un leaseback con una compañía que te construya una vivienda y luego la pagues a 20 años, el cliente consigue que te construyan la casa, financiar esta construcción y a los 20 años pasa a ser de tu propiedad, ¿no? Es como un leasing. Entonces, token, la única parte que siempre nos fijamos es en el volumen total de los leasings, que es muy alto, pero como todos tienen garantías inmobiliarias y no tiene prácticamente impagos, la caída que ha tenido ha sido exagerada y de hecho es de las que hemos aumentado antes de verano hemos aumentado posición en Token Corporation en Japan y de hecho en Koala tenemos también, desde hace 7 años que la tenemos. La siguiente empresa es Hirano Tencent, que bueno, la has comentado ya bastante, pero apuntaban que los últimos resultados han sido malos en comparación con lo que se esperaba de ella, ¿no? Y si la valoración ha cambiado, también nos preguntan por qué la caída de 1.600 a 1.300 en estos últimos meses. Sí, bueno, piensa que la caída ha sido porque ha caído en agosto, que en agosto han caído los mercados y como no se discrimina, es malo si tienes una acción, es buenísimo si tienes identificadas acciones buenas para poder comprar más barato, ¿no? Y Nanotexit, como he explicado en la presentación, en el gráfico de la generación de free cash flow, el año pasado fue el récord de la historia, que hizo 10.000 millones de yenes, que es 5 veces más de lo normal. Entonces, había una parte que era capital circulante. Entonces, las empresas japonesas, cuando tienen un año muy bueno o muy malo de capital circulante, suelen tener un año distinto al siguiente. Entonces, los malos resultados trimestrales han sido justo por el capital circulante. Pero siempre lo que hacemos nosotros para valorarlas es no contar tanto un trimestre, incluso ni un año, sino normalizarlo. Y normalizada está a una vez EV Free Cash Flow, lo cual es top 5 en nuestra cartera y la empresa, las ventas y los márgenes van espectaculares, por lo tanto es una de las empresas que más nos gustan actualmente. El siguiente usuario nos comenta, dice, entiendo que la divisa no la cubren, por tanto, como el yen es una divisa refugio, no sé si cuando hay estrés en el mercado beneficia al fondo, ya que entonces el yen sube, no sé cómo comenta que no sabe cómo afecta la divisa y las valoraciones en tipo de interés. Sí, no, sí que cubrimos la divisa. Como es un fondo que no tenemos inversores japoneses, sino los inversores son todos europeos, definimos el producto por el que cubriríamos de forma permanente el riesgo de divisa. Por tanto, tenemos permanentemente cubierto el riesgo del yen. ¿Eso qué significa? Que este año que el yen ha subido, pues no nos ha sumado la rentabilidad. Si el yen ha subido, no sé a fecha de hoy, que quizás ha subido un 5%, pues este 5% no lo hemos ganado porque estamos cubiertos. En cambio, 2017, que el yen cayó, pues sí que nos cubrió. Por tanto, la rentabilidad que vamos a obtener es en moneda local. Es decir, lo que haga la empresa en bolsa es lo que vamos a ganar, lo que vamos a perder y el yen no nos va a influir porque está cubierto. Ahora, la siguiente pregunta me parece muy interesante. Nos comentan qué plazo os habéis fijado para que el mercado reconozca la increíble infravaloración antes de cerrar los fondos. Sí, muy difícil. Es la pregunta clave. Es imposible de estimarlo porque son temas que dependen de los inversores. Lo que obviamente sí que vemos es que hay catalizadores individuales, ¿no? O sea, que Michael Barry haya visto un genio como Michael Barry, que fue el único del mundo que acertó la crisis subprime que venía en 2006. Bueno, de hecho empezó a preverla en 2005 y se preparó, invirtió para lo que venía, estimando además que iban a quebrar la mitad de bancos norteamericanos, lo cual no solo intuyó lo que venía a venir, sino las consecuencias, como nadie lo había hecho. Claro, que Michael Barry en septiembre de este año explique que ha descubierto que Japón está muy barato y que invierta, es un respaldarazo a que la gente invierta allí, a que se dé cuenta de que si él lo dice, realmente es que es una oportunidad histórica. De hecho, desde principios de septiembre, las small caps japonesas están yendo mejor, lo cual podíamos intuir que están habiendo flujos, lo veremos más adelante, ¿no? Que están habiendo flujos de inversores probablemente extranjeros, que son los que conocen a Michael Barry, que se lo creen y por tanto
o bien pues catalizadores de cambio generacional son catalizadores individuales. O sea que distinguimos los catalizadores lentos de los rápidos. Los lentos se irán produciendo empresa a empresa. Por lo tanto, no es un conjunto. Los catalizadores de flujos sí que vienen más de golpe y si ocurre como en 2017, que en nuestro fondo muchas empresas las descubrieron y no paraban de subir cada semana, entonces son catalizadores rápidos y de flujos, ¿no? Entonces, nuestro horizonte de inversión, lo dijimos al principio, es de 3, 5, 7 años, no tenemos ninguna prisa. Como sabemos que vamos a obtener una rentabilidad excepcional, pues no podemos controlar si será más en 4 años o en 7 años. De momento, habiendo tenido un periodo malo, estamos un 30% más alto que lo que empezamos en 3 años, pero pensamos que lo que viene va a ser mejor porque justo venimos de 18 años, 18 meses malos, ¿no? Por tanto, pensamos que lo que viene será mejor, pero bueno, es imposible estimar cuándo va a ser. El siguiente usuario pregunta, bueno, dice, hablando del gaming y apps, ¿cómo ves las perspectivas en United Inc., que es una de vuestras principales posiciones, que por qué ha bajado un 50% en este último año y medio? Sí, United es una empresa es más un conglomerado que no una empresa en sí. Es decir, tiene el negocio principal, es negocio de publicidad online, que no nos gusta mucho. De hecho, es un negocio que no es que le vaya muy bollante, pero tuvieron la visión hace 4 años de crear como un fondo de private equity dentro de la propia empresa. Invirtieron en 6 startups, las acertaron todas. De estas 6, 2 cotizan en bolsa, pero una ha sido la mayor salida a bolsa en 4 años en Japón, que es Mercari, que es una empresa, un portal de internet de compraventa de empresas. Entonces, los números de la empresa son regulares, pero solo con las inversiones que tiene en 2 empresas cotizadas, más otras 3 empresas que van muy bien y que pueden volver a cotizar, valen mucho más de lo que cotizan en bolsa. Entonces, es pura una inversión muy distinta a una empresa industrial o como Iranotexit, que la empresa va muy bien, sino es que la empresa no es que vaya muy bien, pero tiene activos ocultos en el balance que valen el doble de lo que cotiza en bolsa. ¿Qué potencial le dais a Shinihon? ¿Habéis aumentado exposición en el fondo? Shinihon, igual que Miyagi, es de las que tenemos en la lista de las que vamos a aumentar en breve, porque Shinihon es una empresa de construcción muy aburrida, pero que ha caído inexplicablemente y es de las más baratas en cartera y por tanto vamos a aumentar. Sin duda, Shinihon es espectacular y ya no le vemos posibilidad de caer más. Bueno, nunca en la vida se sabe, ¿no? Pero que a esos precios nunca hubiésemos imaginado que hubiese caído los precios que ha caído tras estos periodos malos, estos trimestres malos en la bolsa, ¿no? Nos comentan, ¿se está dirigiendo la gestión del fondo hacia el crecimiento? Buena pregunta. No, siempre hemos intentado combinarlo. Es cierto que quizá alguna última adquisición hay un poco más de empresa de crecimiento, pero Colopla, esta de videojuegos, que es pura crecimiento, la compramos al principio. Entonces, tenemos desde el principio como 3, 4 empresas de crecimiento sobre 38 que empezamos, es decir, que apenas eran 10%. Quizá hoy es un 15%, por tanto, no es un fondo de crecimiento, es un fondo que buscamos deep value, ¿no? Que buscamos valor lo más profundo que sea posible. Entonces, si la encontramos en una empresa que crece al 30%, pues también nos gusta, ¿no? Pero 3/4 partes como mínimo del fondo continúan siendo empresas más del tipo value, aburridas y que generan mucho cada año, pero a ver, no nos condiciona nada la palabra value, en el sentido de que si una empresa es muy interesante y crece mucho, pues obviamente si los múltiplos de valor y crecimiento son atractivos, pues obviamente la incorporamos en cartera. ¿Cómo valoráis el riesgo en el caso de iliquidez de algunas de las empresas que tenéis en cartera? ¿Aplicáis algún tipo de margen de seguridad añadido? Sí, lo que hacemos es, tenemos un control diario del porcentaje que podemos liquidar en un solo día, ¿no? Entonces, esto es un dato clave en el que tenemos en cuenta, por eso siempre hemos dicho que no es un fondo ilimitado, es decir,
no es un fondo que podamos digerir que el patrimonio total multiplique por 4 o por 5. Habrá un momento, si creciese, que deberíamos cerrarlo a nuevos inversores porque si no hacemos eso estaríamos perjudicando la liquidez y deberíamos invertir en empresas menos líquidas, entonces pues bueno, estaríamos más incómodos, ¿no? Y por tanto preferimos cuando veamos que ya hemos llegado un poco al límite porque con más dinero deberíamos invertir en empresas menos buenas, no solo menos líquidas, sino especialmente menos atractivas, con ratios no tan buenos, ese día lo cerraremos y no dejaremos entrar más inversores para beneficiar a los que estamos dentro, ¿no? A todos los que hemos invertido estos años y no perjudicarlos, ¿no? Contaminándoles con dinero de otros que lo que han hecho es hacer invertir, promediar en la cartera, invertir en acciones peores de las que tenemos ahora. O sea, estos ratios son tan increíbles que no queremos tener una cartera que sea 10 veces más cara. Eh, por el hecho de haber comprado tantas acciones nuevas, ¿no? Que no son tan buenas. ¿El coste de cubrir la divisa no es superior a la posible revalorización del yen que se pueda prever en el medio plazo? No, no, en absoluto. El coste es cero. O sea, pocas veces puedes cubrir a coste cero. ¿Por qué? Porque, como sabéis, el yen a plazo cotiza en base al diferencial del tipo de interés del euro y del yen. Como están los dos a cero o ligeramente negativos, la cobertura nos sale gratis. Por lo tanto, tenemos cobertura del riesgo de divisa sin coste, lo cual es perfecto, ¿no? Porque así cumplimos con el objetivo sin que tenga ningún coste anual para el inversor. Y por último, ¿cuáles crees que son los principales riesgos a los que se puede enfrentar la cartera a nivel macroeconómico de cara al final de año? Bueno, todos sabemos que hay mucha obsesión con la recesión, ¿no? Yo creo que hay un miedo exagerado en general a que sin duda la economía está dando síntomas de debilitamiento, sin duda, no en un país, sino a nivel global, desde Asia hasta Norteamérica, pasando por Europa. Eh, obviamente, si la economía crece menos, pues esto es un punto negativo, pero la gente, para mí, está equivocándose gravemente porque lleva todo el año vendiendo fondos de bolsa y comprando fondos de bonos porque han ido mejor los fondos de bonos que los fondos de bolsa, pero es justo el momento para mí inverso porque cuanto más floja esté la economía, más tiempo van a estar los tipos de interés bajos y más liquidez va a haber en el sistema. De hecho, yo creo que, excepto hoy, que ha habido una caída fuerte en el mercado, como hemos visto, si os fijáis, a pesar de que datos negativos, las bolsas no solo no caen, sino que incluso suben, ¿no? Porque yo creo que tanta liquidez y mucha liquidez que ha salido de bolsa y que va a volver a entrar. O sea, muchos flujos han salido de inversores institucionales y particulares. Por tanto, el riesgo macro no lo veo por ningún lado. Es obvio que tenemos riesgo porque es una inversión en bolsa y hay periodos, trimestres buenos, trimestres malos. De hecho, el mes de agosto fue muy malo y el mes de septiembre ha sido buenísimo y por tanto la inversión en bolsa tiene oscilaciones, pero empresas japonesas que llevan 30 años de crisis, te aseguro que bajen las décimas de crecimiento no es ningún riesgo. Bueno, pues muchísimas gracias, Marc, por tu tiempo. Gracias a los asistentes. Recordarles que mañana tendrán disponible la grabación del webinar. Y bueno, sin más, despedirnos de ti, Marc, y hasta la próxima. Una pregunta, Mauro, ¿se va a enviar o hay que tener que entrar a cada usuario a descargársela? Les enviaremos por email la notificación de que ya está el vídeo disponible en la web. Para que luego... Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Marc. Hasta la próxima.